Ahora estaríamos planteando las intervenciones de 2 minutos que han quedado dentro del orden del día aprobado por este Pleno y por la mesa directiva. Por lo tanto, tiene el uso de la palabra la senadora Jacob Polewski, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar sobre el tema de Cuba. Tiene la palabra por 2 minutos. Gracias, presidenta. Es ampliamente conocido que Cuba tiene un gran reconocimiento por todos sus avances en salud, en deporte, en educación. El Banco Mundial reconoce que Cuba es el país con el mejor sistema educativo de América Latina y el Caribe. La tasa de alfabetización a nivel mundial es de 87%, en Cuba del 99.9%. El método de alfabetización Yo Sí Puedo ha instruido a 9 millones de personas en 30 países. Según la UNESCO, en lectura, matemáticas y ciencias, los estudiantes cubanos superan el promedio de América Latina. A nivel mundial, el gasto promedio de educación es de 4%, en Cuba es de 10%. En salud, la Organización Mundial de la Salud reconoce a Cuba como el primer país en eliminar la transmisión madre-hijo del VIH y de la sífilis. La Organización Panamericana de la Salud reconoce el modelo de cobertura universal sanitaria de Cuba. La Organización Mundial de la Salud elogió el sistema de salud de Cuba. Cuba desarrolló la primera vacuna en el mundo contra la meningitis B en 1989. Cuba es uno de los 13 países del mundo que desarrolló integralmente vacunas contra el COVID. En biotecnología ha logrado la segunda y tercera posición a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud reconoce su biotecnología y su industria. 10 científicos cubanos han sido incorporados a la Academia Mundial de las Ciencias. Cuentan con 2.507 investigadores en el ranking mundial de científicos. La esperanza de vida es de 78 años, mientras a nivel mundial es de 73. Mientras en el mundo el promedio es de un médico por cada 1,000 habitantes, en Cuba es de 8. Cooperan en cooperación sur-sur, en desastres naturales son los más avanzados, en deportes van al frente de los medalleros a pesar de todas las privaciones que tienen. En los Juegos Panamericanos tienen el segundo lugar, en los Juegos Centroamericanos el primero, en los últimos Juegos de París llevaron 9 medallas y en los Juegos Olímpicos de verano obtuvieron 244 medallas. Tienen el único pentacampeón olímpico de lucha grecorromana, Mijaíl López Núñez, un hombre enorme en tamaño, pero sobre todo en principios y en corazón. Es mucho lo que ha hecho Cuba, a pesar del bloqueo. Imagínense ustedes lo que habría logrado si no hubiera bloqueo. Un bloqueo que es infame, que es injusto, que debe parar de una vez por todas. Y termino con un dicho que dice que nadie tira piedras a un árbol que no tiene frutos. Efectivamente, Cuba tiene y da y comparte muchos frutos. Lo que es injusto es que le pongan el pie, pero es muestra que pese a todo, Cuba es ejemplo mundial en todo lo más importante que atender, que son los principios, la dignidad, la salud, el deporte, la cultura. Hagamos de una vez por todas que se elimine ese infame e injusto bloqueo. Gracias, presidenta. Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra el senador Ángel García Yáñez del PRI para hablar acerca del campo. También tiene la palabra hasta por 2 minutos, pero como Jacob se extendió uno más, entonces le voy a dar 3. Gracias, presidenta. Con su permiso, compañeras y compañeros, hoy levanto la voz nuevamente para exigir precios justos a los campesinos, porque lo que piden es únicamente lo justo y necesario. El maíz no es cualquier cosa, es la base de nuestra alimentación, nuestra cultura y nuestra identidad. Pero muchos de quienes lo siembran no reciben un precio digno ni condiciones justas para trabajar la tierra. Desde el lunes pasado, los productores levantaron la voz, desde luego con bloqueos que están afectando a todos los ciudadanos. Y para hoy aún no hay acuerdos con el gobierno federal. Sin embargo, esto desde luego no es rebeldía, es por justicia. Piden un precio justo que cubra sus costos y les permita vivir con dignidad.
7,200 pesos la tonelada. Protestar no es desorden, es un derecho constitucional. Por eso estoy presentando un punto de acuerdo para que el gobierno y las autoridades correspondientes den una respuesta inmediata, que atiendan las demandas, se terminen los bloqueos y se garantice un precio justo y condiciones dignas para nuestras campesinas y campesinos de México. El maíz nos une y la justicia para quienes lo siembran nos obliga a actuar ya. Además, aprovecho este espacio para exigir mayor seguridad en el estado de Morelos. Nuestra gente vive con miedo, los delitos van en aumento. No podemos permitir que la violencia siga arrebatando la tranquilidad y la vida de las familias morelenses. Es momento de que el gobierno federal y el gobierno estatal asuman su responsabilidad y devuelvan la paz a nuestro estado de Morelos. Y aprovecho nuevamente también para hacerles un comentario que los campesinos que se dedican al maíz a nivel nacional han estado haciendo la comparación de un refresco hoy en día hasta ahora, antes de que le pongan los impuestos, vale 20 pesos. Una entrada a un mingitorio vale 10 pesos y el maíz, el precio vale 5 pesos. Creo que no es justo, es cuanto, y gracias por su atención. Muchas gracias, presidente. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Mely Romero Celis del PRI para hablar acerca del campo. Tiene la palabra por 2 minutos. Usar el otro tema ahorita y el campo al rato. 2 espacios en esta. Bueno, ya de una vez. ¿De una vez juntos? ¿Voy a tener? Sí, gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Quiero compartir a este pleno una iniciativa que he presentado como senadora, pero quiero dar el pleno reconocimiento de esta iniciativa a una colimense, a una joven con interés como tantas y como tantos. Hay jóvenes en mi estado y seguramente en todo el país que quieren sinceramente cambiar el presente para mejorarlo. El principio, el fondo y el espíritu de esta iniciativa es de Victoria Guadalupe Olmos. Ella participó en un panel universitario que realizamos el pasado mes de mayo aquí en el Senado. Está aquí presente el día de hoy también en el Senado de la República para atestiguar la presentación de su iniciativa. Y esta iniciativa consiste en algo simple pero inmensamente poderoso. El principio que presenta esta iniciativa es el siguiente: si el número de personas desaparecidas aumenta, el presupuesto no debe disminuir, el presupuesto para encontrar a estas personas. México vive una crisis humanitaria que va en crecimiento. Las cifras son alarmantes. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas nos dice: entre enero y junio del 2024 se registraron 6,275 desaparecidos. Mismo periodo, 2025, 7,399. Eso es un incremento de un año del 18%. Pero el presupuesto para combatir las desapariciones bajó. En el mismo periodo, un año contra otro, disminuyó el presupuesto en un 16%. Por eso, el planteamiento de esta reforma al artículo 50 de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas es no disminuir el presupuesto para la Comisión Nacional de Búsqueda, mínimamente que podamos preservar el presupuesto que se tiene destinado para que las familias busquen a sus familiares, a sus hijos, a todas las personas que les han causado un dolor por no saber en dónde están. Ningún país, senadoras, senadores, puede considerarse justo mientras existan familias buscando a sus desaparecidos. Debemos, como autoridades, redoblar esfuerzos y no disminuirlos. Muchas gracias, Victoria. Quiero también aprovechar esta tribuna, con el permiso de la presidenta, de igual manera para sumarme al reclamo que están haciendo miles de campesinos en el territorio nacional. Es un planteamiento justo que se viene haciendo
a las autoridades del gobierno federal, no de ahorita. Ahorita estalló el sentimiento de impotencia, pero el reclamo se viene haciendo desde hace más de 7 años. Se eliminaron los presupuestos para el campo, se eliminó financiamiento, insumos, se eliminó el programa de Acerca, que resulta ser que hoy la presidenta vuelve a anunciar como una creación de este gobierno. El secretario de Agricultura vuelve a anunciar financiamiento que ellos mismos eliminaron. Entonces, aquí no se trata de descubrir el hilo negro, se trata de escuchar a productores. Reclaman precios justos, sí, precios de garantía y operatividad. Los productores de maíz, claro, pero también los de arroz, los de caña, están esperando que les reciban sus expedientes en las secretarías para que puedan recibir ese precio de garantía. Se requiere voluntad de la autoridad, voluntad para escucharles, para detonar los programas que hemos reclamado por 7 años, pero también para destinar el presupuesto suficiente. El campo, lo hemos dicho mucho, el campo tiene que ver con la soberanía alimentaria de este país y con la soberanía nacional. La independencia que defiende tanto nuestra presidencia, esa soberanía que defiende la presidenta, también pasa por el campo mexicano. Gracias, presidenta. Tiene la palabra la senadora Anabel Ábalos Zempoalteca del PRI para hablar sobre el tema del campo. Muchas gracias. Hoy hago uso de la voz para decirles a los agricultores de México que no están solos. Comprendo perfectamente la urgente necesidad de que sean escuchadas y resueltas sus justas exigencias por este gobierno sordo, por este gobierno ciego, por este gobierno inútil que no resuelve nada al campo mexicano. La semana pasada, el fin de semana, tuve reuniones con productores y organizaciones campesinas del altiplano que desde luego contempla a mi querido estado de Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Estado de México. Entidades que tienen mayor producción de maíz, pero también tienen producción de cebada y trigo de temporal. Durante años, el Mesías prometió todo, prometió precios de garantía, prometió subsidio al diésel, prometió subsidio al verdadero fertilizante, tecnologización a los sistemas de producción y el impulso a las agroindustrias. ¿Y qué ha habido durante estos 7 años? Nada, absolutamente nada. Los agricultores de México han sido engañados vilmente por este gobierno. Si los productores no venden su producto, no venden su maíz, no venden sus granos a precios justos y dignos, será una tragedia para ellos. No, no será una tragedia, ya es una tragedia para ellos y para la economía nacional. Ni el gobierno federal ni los gobiernos estatales están apoyando presupuestalmente al campo, pero no se cansan de repetir su retórica de que primero el campo y piensan que sembrando vida, que con sembrando vida van a resolver una problemática que es una bomba que ya reventó. En el PRI, compañeros campesinos y campesinas, en el PRI somos su voz para gritarle al gobierno que ha fallado, que nunca más confiarán en Morena. En la 4T son enemigos del campo. Señora Presidenta Claudia Sheinbaum, responda con congruencia a las demandas justas de los agricultores de México. Hoy más que nunca
los campesinos Senadora, requieren de concluya, nosotros. por favor. Es cuanto. Tiene el uso de la palabra la senadora Lili Telles, por 2 minutos para hablar del tema de Cuba. Rechazo categóricamente que los comunistas mafiosos de Morena estén exigiendo una ridiculez a la ONU. Están exigiendo que la ONU, a su vez, exija al gobierno de los Estados Unidos que acabe con el bloqueo comercial. No existe el bloqueo comercial, no existe el embargo. No sean ridículos, ineptos y mentirosos. Rechazo categóricamente que Claudia Sheinbaum, como presidente de México, utilice a la bancada de los mafiosos para intentar presionar al gobierno de los Estados Unidos con un incremento de ayuda a la narcodictadura cubana como respuesta porque los Estados Unidos canceló operaciones al AIFA. Esa respuesta de Claudia Sheinbaum de amenazar al presidente Donald Trump de los Estados Unidos con apoyar más a la narcodictadura cubana para tratar de hacer que los vuelos vuelvan al AIFA es algo indigno, es ridículo e indigno. México no debe, el gobierno de México, porque los mexicanos sí rechazamos, sabemos que Sheinbaum es cómplice junto con todos ustedes, bola de mafiosos, son cómplices de la narcodictadura cubana, que los mexicanos de bien rechazamos con todas sus letras, porque solo provoca muerte, hambre, pobreza, retraso y enfermedad. Viva el pueblo cubano, pero no la narcodictadura. Y exijo que Sheinbaum deje de radicalizarse en su complicidad con la narcodictadura cubana. A continuación, si tiene el uso de la palabra la senadora Jacob Polensky. Posteriormente, le daremos la palabra a la senadora María del Rocío Corona Nakamura, con quien cerraremos ya el debate, que va a hablar sobre el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo. Adelante, senadora Jacob Polensky. La ignorancia es temeraria. Es vergonzoso que alguien que pueda ser senador sea tan ignorante, que no sabe ni siquiera lo que es comunismo y quieran hablar de ello. Es vergonzoso realmente. Aquí no pueden gente sin escrúpulos exigirle nada a nadie, para empezar. Segundo, el bloqueo sí existe. Si no, ¿cómo es que por 33 años en la ONU se ha votado para acabar con el bloqueo? A menos que la ONU esté fuera de sus cabales y que no exista. Pero además que se informen, porque el PRI y el PAN han votado a favor de que acabe el bloqueo siempre. Yo fui senadora de 2006 a 2012. Presentamos como Congreso, el único fue el Senado mexicano donde firmamos todos. Firmó la derecha, firmó el PAN, el PRI, todos firmaron a favor de que acabe el bloqueo. Solo los ignorantes no lo saben y dicen estupideces. Ahora, algo que quiero decir para que estén muy enterados y muy atentos es que en el pasado querían satanizar y acusaban en manera
para los ignorantes decían, es que son comunistas, ay, son comecuras y no sé cuánta cosa más, se andaban espantando a todo el mundo. Pues sí sé que hoy la derecha tiene una nueva estrategia. Esa nueva estrategia es llamar narcogobierno, narcocandidatos, narcolegisladores, aunque los narcos estén en su casa, aunque los narcos sean ellos. Entonces, mucho cuidado, porque ese tema de que los narcos no es más que excusas para que se metan a los países. Que revisen los ignorantes o la ignorancia total, que por favor revise, porque los reportes de Naciones Unidas no mencionan, por ejemplo, a Cuba y tampoco a Venezuela, de tener nada que ver con el narco. Son estrategias perversas. Y aquí cuando vienen esta bola de agoreros del mal, ignorantes, con quien no puedes establecer una discusión porque no tienen, la verdad, forma de debatir nada. Ponen etiquetas, eso hace la derecha, eso hacen las ignorantes y los ignorantes, poner etiquetas porque no pueden y no tienen formación para llevar un debate a cabo. Es cuanto decir, sí existe el bloqueo y es real y es además con leyes extraterritoriales que acusan a empresas y a países con la ley Helms-Burton y con la Torricelli si alguien hace negocios con Cuba en una forma inmoral, injusta e inhumana. Pero los que no tienen corazón, ni sentimientos, ni valores, ni nada, claro que apoyarán el bloqueo y todas las injusticias inhumanas con seres humanos ejemplares que no deberían ni mencionar porque ensucian el nombre. Que se laven la boca antes de hablar el nombre de Cuba. Gracias, presidenta. Tiene el uso de la palabra la senadora María del Rocío Corona Nakamura del Partido Verde Ecologista de México para hablar en relación al Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo. Con la venia de la presidencia, hoy voy a tomar un tema social que sí importa a los mexicanos y que lo está padeciendo mucha gente y que no es reconocido. Hoy es un día muy importante por la participación de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy en el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo reconocemos una verdad profunda. Sin las tareas de cuidado, el país no camina. Sin quienes cuidan, no habría desarrollo, ni bienestar, ni justicia social. Durante décadas, los cuidados fueron vistos como una responsabilidad privada, casi invisible. Sin embargo, los datos son claros y conmovedores. 3 de cada 4 personas cuidadoras en México son mujeres y ellas dedican el doble de tiempo que los hombres a estas labores. 41.8 horas frente a 20.2 horas semanales según el INEGI. Ese esfuerzo no solo sostiene hogares, representa el 26.3% del Producto Interno Bruto Nacional, un cuarto de la riqueza del país que se produce sin remuneración, sin seguridad social y muchas veces sin reconocimiento. Por eso hoy celebramos en México que tengamos una presidenta que no solo comprende esta realidad, sino que la ha convertido en una prioridad de Estado. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo ha cumplido su compromiso 55 de los 100 compromisos para el segundo piso de la Cuarta Transformación, la creación del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados, una política pública con enfoque de género, equidad y corresponsabilidad social que articula al Estado, a la comunidad y al sector privado. Gracias a su liderazgo se instaló esta mesa de coordinación interinstitucional integrada por 22 dependencias federales y se puso en marcha el Sistema de Información de Cuidados, una herramienta digital que mapea más de 118,000 centros públicos de atención, permitiendo a las familias localizar servicios cercanos y reducir el tiempo que dedican a trámites. Enhorabuena, presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. ¿Con qué objeto, senadora? Avisé que se cerraba la lista de oradores y en este caso no hay hechos.